lugar y reencontrar al ingeniero Rubén Flores García. Él es excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía, ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un diplomado en Power System Control and Operation en the Chalmers University of Technology en Suecia. Ocupó el cargo de director general de distribución, abastecimiento de energía eléctrica y recursos nucleares en la Secretaría de Energía, así como el de subsecretario de Electricidad en la misma CENER. A continuación, un tema de amplia expectativa y que sin duda representará un cambio sustancial en la manera de concebir la gestión, construcción, operación y comercialización del servicio de energía eléctrica en el ámbito nacional, es la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. ¿Qué cambios se avecinan? ¿Cuáles son las expectativas en el corto plazo? ¿Cómo cambiaría la reforma la manera actual de hacer negocio? Esto es el modelo de negocio. Para contestar estas preguntas, a continuación, tengo el gusto de presentar al ingeniero Rubén Flores García con la conferencia Tránsito del sector eléctrico mexicano hacia un mercado eléctrico. Ingeniero Rubén Flores, buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable. El actual esquema o modelo de cómo funciona el sector eléctrico en México parte del antiguo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. O sea, algo que se llamaba el servicio público solo lo podía hacer el gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y a veces porque nacimos en esto, nos desarrollamos en esto, y lo vemos totalmente normal. Pero todo el esquema que se estuvo hablando de mediciones, de cómo se da el servicio, está relacionado con que nadie puede dar el servicio público de energía eléctrica excepto la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, el esquema de mediciones, el esquema de muchas cosas, está para que nadie vaya a revender energía. Eso es penadísimo. El único que puede vender energía eléctrica era la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, a partir de, ¿qué será?, los últimos 20 años, ha habido cambios sustanciales en cómo se hacen las cosas. Resulta que hubo una revolución tecnológica, la informática, telecomunicaciones, se generalizaron, se hicieron prácticamente presentes en cada una de las actividades humanas, de manera tal que se cambiaron las maneras de hacer las cosas de los países. Cuando empezó a suceder eso, los países reaccionaron haciendo agrupaciones de libre comercio, y entonces de pronto surgieron que la Comunidad Europea, Económica Europea, en donde se iba a tratar a todos los países como si fueran uno solo desde un punto de vista económico, y en México empezó a confirmando tratados de libre comercio de América del Norte con Estados Unidos, con Canadá, pero posteriormente México firmó tratado de libre comercio con prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué es lo que dicen los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio dicen que las empresas establecidas en los países firmantes tienen el carácter de nacionales. Y otra forma de decir las cosas: si Toyota se pone en Kingsville, Texas, puede vender sus carros en Monterrey.
no hay ningún problema porque se considera como si estuviera en México, porque es parte del Tratado de Libre Comercio. Si Toyota se pone aquí en Nuevo León, entonces puede vender su producción en Texas o en cualquier parte de Estados Unidos porque se considera como si estuviera allá. Al último, ¿qué sucede o qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona que ahora los países compiten por la inversión. Es decir, a mí como México me interesa que Toyota se ponga aquí en Nuevo León y no se ponga en Texas. Entonces, ¿cómo va a competir México para evitar o para decir que es conveniente que se ponga aquí en México y no en Texas la armadora Toyota? Bien, hay muchas formas. Dice, no, te ofrezco mano de obra calificada más barata que aquella, te doy terrenos, te exento impuestos. Y una de las cosas es el servicios energéticos. Yo no le puedo decir a las empresas establecidas en México, compite, pero el servicio energético me lo compras a mí al precio que yo diga. Es lo que sucede en Texas. En Texas, por ejemplo, hay lo que le llaman el customer choice, la elección del consumidor. Tú tienes la libertad de elegir tu proveedor que te convenga. Bien, ese tipo de cosas empezaron a hacer que el Estado empezó a dudar de ser Estado propietario, Estado directamente proveedor de servicios, y empezó a cambiar a Estado regulador. Es decir, pues se pone a alguien, yo lo voy a regular porque el servicio eléctrico es un elemento muy importante, pero no tengo que darlo yo por mí mismo como gobierno. De esto es un poquito la historia de cómo en la actualidad, bueno, en la actualidad antes de que se cambiara la Constitución, hubo necesidad de, en la reforma de la ley del servicio público, decir qué cosas lo podían hacer los privados y qué cosas no. Y entonces los privados podían vender. Antes ni quien se le ocurriera hacer una central eléctrica que no fuera la misma Comisión Federal de Electricidad, y entonces surgió los productores independientes de energía que decía, bueno, esto no es considerado servicio público, por lo tanto se respeta lo que dice la Constitución, porque el que da servicio público es CFE y esta planta le va a vender nada más a CFE. Por otro lado, también surgieron figuras de autoabastecedores. Hace ratito platicaba con Víctor lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo con los agentes, en donde es una especie de competencia contra las tarifas. Eso en otras partes del mundo se le conoce como bilateral contracts, contratos bilaterales, en donde uno pone una central y va con un cliente y le dice, oye, yo te vendo al 5% menos de la tarifa H no sé qué. Y entonces pues se acuerdan entre ellos, hacen un contrato y así es como le vende energía. Evidentemente la Comisión Federal de Electricidad les da una serie de servicios, estarán bien cobrados, mal cobrados, pero se establece esa cuestión. Otra cosa es, bueno, yo puedo hacer una central y exporto, se puede importar. Todas esas figuras eran o fueron lo que no se consideraba servicio público, por lo tanto lo podía hacer un privado. Esto es lo que le comentaba de los contratos bilaterales, que hay muchas gentes, inclusive están surgiendo cosas especializadas, por ejemplo, atacar la tarifa DAC, que es la más cara que tiene Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo te vendo paneles solares y le pones CFE un medidor bidireccional de manera tal de que estos
se pueda justificar la inversión, que es más o menos cara, de paneles solares. Bien, con todo esto que estamos hablando de lo que pasó o de las cosas en México, ha habido una serie de presiones y políticas económicas para que se abra más. Una de las principales dudas que hay es que si las tarifas en México son caras, son justas o son baratas. Y bueno, el sector industrial es el de los que más han protestado y te dicen, oye, abriste el mercado, firmaste el tratado de libre comercio, me estás exponiendo a la competencia internacional con otras gentes exteriores, pero me ponen muchas trabas para yo poderme surtir de energía. Y entonces, pues la idea, o me estás vendiendo muy cara la energía y continuamente presentan gráficas en donde si yo hubiese puesto mi planta en tal parte de Texas, me estaría saliendo 30% más barata, etcétera. ¿Cómo puede reaccionar el gobierno ante esta situación? Que la verdad es cierta. Bueno, pues te voy a dar la libertad de que tú, si lo puedes hacer más barato de lo que lo hace mi compañía, la compañía de gobierno, lo puedes hacer sin ningún problema de tipo legal. Entonces, ¿qué es lo que me estorba? Bueno, la Constitución dice que el servicio público de energía eléctrica nada más lo puedo dar yo. Vamos a cambiar eso. Vamos a poner qué cosas tú puedes hacer, pero ya desde la Constitución. Entonces, la primera motivación de todas las regulaciones, desregulaciones que han sucedido en el mundo es buscar eficiencia económica. Esto, cuando hablan los economistas de eficiencia económica, están hablando de algo que se conoce como el precio correcto. El precio correcto es un precio tal que es lo suficientemente atractivo para que alguien pueda hacer una central eléctrica y le convenga, pero que ni sea tan alto que los clientes o los usuarios tengan que pagar más. Es un problema muy serio saber cuál es el precio correcto. Normalmente dicen los economistas que solamente los mercados lo pueden hacer. Tiene sus bemoles en la electricidad, por cosas que ahorita vamos a hablar, pero para lograr hacer esto, entonces se requiere, los gringos le llaman el unbundling, o sea, la separación. Tiene que haber, pues, estar separados los diferentes procesos del servicio eléctrico. Entonces se dice, bueno, transmisión, los alambres, transmisión, distribución es una cosa, generación es otra, y la comercialización es otra. Y entonces vamos a buscar el precio correcto de cada cosa y así se establece pues el servicio. Todo esto sin dejar de pensar que de alguna manera, como dice la nueva Constitución, el servicio eléctrico es prioritario. La diferencia, los que no son abogados, por lo visto que hay pura gente decente, la diferencia es que, de acuerdo a la Constitución, lo que se considera estratégico solamente lo puede hacer el gobierno, y lo prioritario lo puede hacer el sector público, social y privado. Entonces, en la nueva Constitución se habla de las cosas que son estratégicas para la nación y deja más margen para lo que se considera prioritario. Entonces, lo que dicen los expertos cuando haces eso, tienes que tomar muy en cuenta de dónde partes.
no puedes hacer borrón y cuenta nueva y olvidarte de la historia, olvidarte de todas las cosas que han sucedido y que se requiere tomar en consideración, porque si no vas al fracaso. Y de tal manera que es muy importante tomar en consideración. Ahora, hay algo que los economistas, esto del modelo del textbook model, es de un cuate, Paul Josko, que tengo, pues no sé si el honor de conocerlo, el cuate, del MIT, que dice, bueno, si quieres hacer un mercado, y aquí hay que ponerle, entre comillas, competitivo, lo primero que tienen que hacer es privatizar las compañías que sean, o los activos que sean del gobierno, y venderlos para que compitan posteriormente. Evidentemente eso no se va a hacer, de hecho es la premisa inicial cuando se empezó a hablar de esto. Por lo tanto, el mercado de México no va a ser un mercado competitivo considerando la ortodoxia económica. Lo siguiente, bueno, pues es separación vertical en segmentos competitivos, se compite en generación y en comercialización y en suministro, y hay segmentos regulados para evitar que haya barreras de entrada a la competencia, que viene siendo los alambres, la transmisión y la distribución. Y entonces ahora sí, pues empiezas a tratar de buscar o de crear lo que viene siendo un mercado. Todas estas cosas, o muchas de ellas, no se pueden hacer así como dice este textbook model, porque simplemente la estructura no va a ser así. Yo acabo de tener, la semana pasada me invitaron a un desayuno la asociación de, se llama economista en energía o algo así, y uno de los de ahí me decía, no, es que esto no funciona porque no es un mercado competitivo. Y entonces Comisión Federal de Electricidad va a seguir haciendo, claro, son intereses diferentes, lo que le viene en gana, para evitar que los privados podamos entrar y todas esas cosas. La verdad es que está previsto esto, y hay algo que se llama la teoría de mercados contestables, contestable market. ¿Qué es lo que dice? Es más o menos lo que está pasando en telecomunicaciones, telefonía y todo esto. Dice, bueno, la teoría esta, ahí vienen los nombres de unos economistas, en donde ellos dicen, se puede competir por dos cosas, o por el mercado, o se puede competir en el mercado. Pero ahorita vemos qué significa una cosa y qué es otra. Pero de lo que se trata es de lo siguiente: hay que eliminar todas las barreras a la entrada que pueden tener los que quieran competir en contra del entrecomillado monopolio, y el regulador lo que va a hacer es emparejar el campo del juego, que no haya ventajas para uno o para otro. Hace ratito platicaba con algunos compañeros lo que estaba pasando con Telmex, que era el dueño de la red que llaman la última milla, en donde eso está bien, compite, pero yo tengo mis postes, mis alambres, pues ya tus propios postes y tus propios alambres. ¿Y qué es lo que dijo el regulador? No, tienes que dejar entrar a tus postes y a tus alambres a tu competencia, y le vas a cobrar esto máximo, porque de acuerdo a los estudios que hice, económicos y todo, es lo que le debes de cobrar. Y eso evidentemente
pues tiene consecuencias y por eso están peleándose ahorita y todas estas cosas. Bien, algo parecido va a ser, Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio de transmisión y de alambres y va a competir en cierta forma por los clientes, los usuarios finales con privados, que la CFE a lo mejor les va a cobrar una cuota por algunos servicios que le va a dar, pero va a ser regulada. Entonces, la idea es que los costos de entrada o de salida a competir sean equilibrados y que no haya bronca para que si alguien pueda dar el suministro de energía. Ahorita vamos a ver un poquito ya más cómo quedó ese artículo que leímos al empezar. Dice, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no habrá concesiones, eso es del gobierno. Pero dice sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes y todas estas cosas. Dejó de haber la exclusividad del servicio público de energía eléctrica para la nación. Lo que está exclusivo es la operación del sistema eléctrico y el servicio de transmisión y distribución. Eso sigue siendo de la nación. Todo lo demás lo pueden hacer también los particulares. Ahora, vamos a pasar un poquito, esto todavía no es especulación porque cuando se manda un proyecto de ley se tiene que dar lo que le llaman exposición de motivos. ¿Por qué yo te estoy mandando a ti, legislador, este proyecto de ley? Entonces tengo que exponer mis motivos porque lo estoy haciendo. Y entonces, estas dos láminas que siguen es algún extracto de lo que es la exposición de motivos con lo que para un mes mandó el Ejecutivo al Legislativo para cumplir los tiempos. Evidentemente, esto no es lo que va a quedar así, bueno, no sé cómo negocian, pero ahorita no es ley, no es nada, es una propuesta. Pero habla de algunas cosas que son interesantes, lo que acabamos de ver, pues de que el servicio de transmisión, de distribución, la planificación del sistema eléctrico y su operación, eso solamente el gobierno lo puede hacer. Habla de la bronca que se ha tenido por las altas tarifas que obedecen una causas y que lo que se está buscando es abrir para tratar de bajar los precios. Y luego hablan de algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, habla la ley de que va a haber certificados de energías limpias. ¿Qué significa eso? ¿O de qué se trata? Normalmente hay un problema muy serio cuando trata de competir energías renovables contra energías de productos fósiles, de generación fósil, porque es como tratar de comparar peras con manzanas. No puede, son cosas diferentes. Y entonces hay una serie de medidas que se toman o que toman los países para tratar de incentivar las renovables, y en algunos lados les otorgan ciertos incentivos que se habla de las externalidades,
o por ejemplo en España y en Alemania, se habla de un esquema que se llama feed-in tariff, una tarifa en donde digo, yo voy a pagar el kilowatt hora a tanto, el kilowatt hora solar a tanto, el eólico a tanto, etcétera. Todo el que me quiera vender eso, le pago eso. Bien, en Alemania y en España, a eso y lo incorporó la tarifa, a eso le llamaban feed-in tariff. Lo que sucedió es que se llenaron, porque no había control, no hay forma bajo ese esquema de que haya control. Se llenaron, por ejemplo, en España hay más de 20.000 megawatts de renovables y eólicos. Yo estuve ahí como unos 6 meses y la verdad es que les está costando muchísimo dinero ese esquema. El otro es el mexicano, que es medio decir, bueno, yo te doy un precio para transmisión especial, te doy algunos incentivos, pero la verdad es que tampoco estaba funcionando para llegar a la meta que se fijó la ley de renovables. Al último, un esquema que luego lo vamos a ver un poquito más, que es un esquema que le llaman Renewable Portfolio Standard, que lo están usando en muchos lados, en donde dice todo el consumidor mexicano o todos los suministradores deben de comprar a fuerza 15%, por decir algo, de renovables. Y entonces yo a todos los que generan renovables le doy certificados de acuerdo a la energía contaminante que vayan a desplazar, y háganse bolas, o sea, compitan de manera tal de que si un suministrador necesita certificados, pues vaya con uno y digo, ¿cómo me vendes tu certificado? Pues de a 10, y va con otro y yo a 8, y lo compras al más barato. Entonces van a competir entre ellos, peras contra peras. Bueno, se crea, esto es desafortunado porque el SENACE ya existe, pero va a haber un decreto de creación donde va a haber SENACE, que es otro, es diferente al que existe actualmente. Va a haber usuarios calificados, ahorita vemos esta cuestión. Bien, lo que vamos a ver ahorita rápidamente es especulaciones, es decir, con lo que dice la propuesta de ley, qué es lo que pudiésemos vislumbrar que puede suceder. Evidentemente son especulaciones porque a lo mejor no se aprueba nada de esto, o se cambia o sucede de otra forma, pero vamos a suponer que quedará tal cual como se mandó. Y entonces resulta que vamos a tener cierta calificación sobre lo que son las centrales. Según el energético primario, va a haber pues, centrales con renovables y centrales con combustibles fósiles. Los centrales con renovables, dijimos que el gobierno les va a otorgar cierta cantidad de certificados de energías limpias para que ellos después los negocien con los suministradores. Ahorita vamos a ver quiénes son esos. Y a los que tengan generación fósil les va a cobrar, necesitan esos señores para poder generar, comprar certificados de emisiones contaminantes. Al rato, todo esto tiene una lógica. Actualmente, Comisión Federal de Electricidad subsidia muchas cosas, por ejemplo, la electrificación rural y de las colonias urbanas, de estas allá medias perdidas, pues todo eso lo hace Comisión Federal de Electricidad y muchas veces de manera subsidiada. Ahora, ese dinero se va a sacar de la generación esta contaminante, y entonces lo que saquen de la venta de eso va a dedicar a la electrificación rural.
Las plantas de Comisión Federal de Electricidad le ponen legado a ellos, no sé por qué, pero bueno, va a haber de dos tipos: las que son propias de la Comisión Federal de Electricidad y de las que Comisión Federal de Electricidad tiene los derechos de producción, los productores independientes de energía. Y entonces, posteriormente, en las reglas del mercado y en otras cosas, se va a decir cómo va a usar esa diferenciación. Las plantas pueden ser las que entran a vender su energía al mercado o las que son para le llaman abasto aislado, que es muy desafortunado porque no está aislado, es aislado del mercado, es autoconsumo. Entonces, ahora va a haber generadores, se llama generador el que es propietario de uno o más centrales que entra al mercado eléctrico. Y hay generadores exentos, pues que son los que no necesitan permiso, porque son pequeños, etcétera. Pero si quieren entrar al mercado, pues tienen que tener un permiso de hacerlo. Esto es lo que les decía, esto de los certificados de energías limpias. Todos estos países, más 33 estados de la Unión Americana, usan lo que le llaman el Renewable Portfolio Standard, en donde dicen, esto desde California, yo quiero que tú tengas, o que el Estado tenga, para tal año, tal porcentaje de renovables. Y entonces es como voy a ir solicitando que el consumidor tenga esos certificados. Si no hay suficiente generación, entonces el SENACE va a hacer una subasta de renovables para que haya suficiente generación de renovables. Bien, ya va a haber varios suministradores. El suministro es el normal, pero la Comisión Federal de Electricidad ahora, lo de cajón que va a ser el suministrador básico, o sea, de los consumos pequeños menores de 5 megawatts, que la tendencia va a ser, como fue en Texas, a ir bajando ese nivel para que al último haya un customer choice universal. Pero por lo pronto, solamente los grandotes pueden estar así. Yo he estado en algunas reuniones donde muchos de las gentes dicen que quieren que bajen ese umbral, o que al menos haya agregadores de servicio, es decir, un comercializador que junte a muchos clientes pequeños y que entre al mercado y les compre la energía directamente a ellos. Eso todavía no está contemplado en esta versión, pero seguramente lo van a poner. Hay otra forma, el equivalente, normalmente, por ejemplo, si ustedes van a Texas, en Texas el mercado eléctrico se llama un mercado de contratos bilaterales. Todo el mundo debe de tener un proveedor y lo que hace el mercado es de desbalances. Lo que le falle, entonces se cotiza, etc. Este no es el caso. Aquí se llama el sistema pool, en donde todo el mundo tiene que cotizar, o decir, yo genero tal precio en mi kilowatt hora, por tal hora, tal cantidad, etc. Pero se pueden hacer contratos bilaterales a través de contratos con cobertura. Déjame decirle qué significa eso. Si ustedes se pueden poner de acuerdo con un proveedor que les venda a 10 centavos, 10 lo que sea. Entonces, sin embargo, ese proveedor tiene forzosamente la necesidad de vender al mercado
y los consumidores de comprar al mercado, en el mercado. Pero resulta que el precio no fue 10, fue 12. Bueno, el señor que le pagaron 12 le tiene que dar 2 centavos al que iba a comprar a 10 para que financieramente se cumpla el precio que se había ofertado. Al revés, si fue a 8 y entonces yo pagué 8, pero yo tenía un contrato contigo para pagarte 10, pues los 2 que estoy dejando de pagar ahora te los pago a ti. Todo eso se llaman contratos de cobertura financieros, que viene siendo el equivalente de lo que hablábamos de hoy, la tarifa de CFE menos 5%. Eso sería la equivalente. Voy a terminar esto. Decíamos que va a haber dos usuarios, dos clases de usuarios: el usuario calificado. El usuario calificado contempla la ley, que son los actuales, pueden ser los que sean de más de 5 y los actuales que ya estén en sociedades de alto abasto, y los usuarios del suministro básico, que son los que CFE directamente le va a dar. La red eléctrica pues va a haber la transmisión, la distribución, pero puede haber redes eléctricas particulares que se interconecten a la red de CFE. Se habla o da ideas de lo que debe de contemplar en los términos y condiciones para los servicios de electricidad. Hay un esquema o algo que se llama el precio marginal local, el Locational Marginal Pricing, que de lo que se trata es de lo siguiente. En la actual metodología de transporte, como la Comisión Federal de Electricidad le paga o le deben de pagar los usuarios, es muy complicado, pero obedece a que en México hay una concentración de los energéticos primarios en el Golfo de México, y por el lado del Pacífico no hay nada. De manera tal de que si se usase algo que se llama cost-adjusted, en donde fueran costos promedios, todo el mundo ponía sus plantas eléctricas en Veracruz, a nivel del mar, junto al gasoducto de 48 pulgadas, y le diría a la CFE: ¿sabes qué? Llévame la energía a Sinaloa. Evidentemente no habría forma de soportar eso, y entonces en aquel tiempo yo participé. Se hizo una metodología que volvía prohibitivo hacer eso. Sin embargo, ahorita dentro de un ámbito de mercado hay necesidad de cambiar esas cosas, y entonces lo que se hace es que se hace una estampilla postal, o sea, un promedio, pero luego se usan los precios de congestion, es decir, con la red que yo tengo voy a tener que arrancar plantas muy caras en aquel lado para poder dar el servicio que tú me estás pidiendo. Bueno, tú debes de pagarme o pagar ese sobrecosto que está ocasionando el servicio que me estás pidiendo. Y eso se llama el Locational Marginal Price, el precio del nodo, donde yo te doy la energía y donde tú la sacas tu cliente. Tienes que pagarme la diferencia de eso, y a eso le llaman los derechos financieros de transmisión. Pues ya se me acabó el tiempo. Básicamente de lo que se trata entonces es: Comisión Federal de Electricidad va a tener generación fósil, generación renovable, y va a tener el suministro de servicios básicos, prácticamente lo mismo que hace ahorita, y los usuarios calificados tienen la posibilidad de contratar a quienes la generación que ellos quieran. Aquí
aquí traigo otra de otra forma. Evidentemente va a haber, y hay una cosa que es importante, porque tiene que ver con declaraciones políticas y cosas de esas. Ahí en esta propuesta de ley dice que los suministradores de los servicios básicos pueden hacer contratos bilaterales con la generación de CFE más barata, de manera tal que los servicios básicos se van a alimentar de la generación más barata de CFE, y esto evidentemente pues, es para lo que se ha dicho mucho, que van a bajar las tarifas. Claro que esto es un problema que se va de suma cero. Pues si lo dan los más baratos a unos, pues alguien se va a quedar con los más caros. Bueno, los que se van a quedar con los más caros, pues tienen la oportunidad de contratar por fuera generación más barata, con los privados, como puedan. Pero sabes que ya no me critiques a mí, gobierno, ya te puedes hacer lo que te dé la gana. Y por último, pues la reforma eléctrica no quiere decir que se releva al Estado sus obligaciones sociales. El gobierno sigue a cargo de los programas de electrificación rural. El gobierno ahora todo esto va a descomponer la tarifa. Las tarifas ahora se van a tener varios componentes: generación, tanto por kilowatt-hora, transmisión tanto, etcétera. Así se tiene que conformar el nuevo recibo, y se va a subsidiar a las gentes, no a la tarifa. Actualmente los primeros 150, 250, lo que sea, dependiendo de la región, kilowatts hora, la CFE los regala, aunque sea gente muy rica que no necesita de ese regalo. Se tiene que esto de alguna manera modificar. Y bueno, pues esto puede pasar sí o no, no sé. La verdad es que está en el Congreso, está en discusión, y pues ya veremos a ver cuándo lo aprueban o lo cambian. Muchas gracias.